Porque a 9 días prácticamente de llegar al día de la votación de esta inédita segunda vuelta en el país, esta es nuestra encuesta. Si las elecciones fueran hoy, estos son los resultados. ¿Por cuál de estos binomios votaría usted? 42.9% para Jorge Tuto Quiroga, acompañado de Juan Pablo Velasco. Segunda vuelta dice que el 38.7% votaría por el candidato Rodrigo Paz, acompañado de Edman Lara. Voto blanco 2.6%, voto nulo 5.8%, indecisos 10%. Esta es la fotografía del momento. Esta es la respuesta de los bolivianos si las elecciones fueran hoy. Exactamente, la fuente Captura Consulting. Es momento de analizar estos resultados. Estos resultados que nos acompañan en este momento, doctor Fernando Castedo, ¿cómo los ve usted en una primera instancia? Bueno, yo veo de que lo que está sucediendo en esta segunda vuelta, a diferencia de lo que pasó en la primera vuelta, sigue la cosa bien pareja. ¿Un empate, diría usted? Sí, no hay diferencia, no hay gran diferencia entre el primero y el segundo. Además tenemos todavía una gran cantidad de votos indecisos, ¿no? Si bien vemos que el candidato Tuto Quiroga tiene 42.9 y Rodrigo Paz tiene 38.7, lo que da una diferencia de 4 puntos aproximadamente. Entonces, con el margen de error, si usted lo quiere aplicar, todavía no está definida la elección con esta intención, con esta encuesta, intención de voto. Ahora, vemos los indecisos que siguen siendo fuertes, ¿no? Porque aquí estamos ya con dos candidaturas, ¿no? A con B o pecho con pecho, como se dice, ¿no? Y tenemos los nulos que también están cerca del 6% y los blancos que están 2.6%. A esto hay que también que estos dos candidatos deben pelear con el factor del ausentismo, porque no fue un dato menor en la primera vuelta de que más de 1 millón de bolivianos no fueron a votar. Y esas personas pueden ser conquistadas porque sí pueden votar en esta segunda vuelta, ¿no? Entonces ese es otro elemento que también puede alterar este cuadro que se está presentando, ¿no? Que no he visto que vaya a ser considerado el tema del ausentismo, que es una diferencia fuerte. Bueno, son los análisis iniciales a partir de estos resultados. Juan Fernando Subirana, sus criterios, sus impresiones, ¿qué dice usted? No, efectivamente creo que va a ser un final de fotografía porque evidentemente lo que estamos viendo, y bien lo mencionaba el personero de Captura Consulting, son datos vivos y obviamente la campaña sigue en proceso. Estamos hablando, como bien lo decía el doctor, prácticamente 4 puntos de diferencia, el margen de error es 2.2. Si a eso le añadimos la incertidumbre que genera un gran número de indecisos, realmente la elección puede estar para cualquiera de los dos con los datos que tenemos ahora. En la segunda vuelta, y claro, eso es también importante aclararlo, Juan Fernando, gana el que tenga un voto más. No, aquí no estamos hablando de porcentajes ni nada. Correcto. Un voto se gana. Con un voto se gana. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque ya no hablamos tampoco de todos los candidatos que hubieron en realidad en la primera vuelta. Estamos hablando de dos. Es decir, un solo voto marca la diferencia. Renzo, su análisis, su criterio inicial. Sí, yo creo que en referencia al anterior, a los anteriores resultados, tenemos indecisos 10%, ¿no? Y entre blancos y nulos tenemos 8.4%. En total hacen 18.4%, pero en la anterior eran 20%, ¿no? Pero creo que la posibilidad de transferencia de votos, se ha mencionado la posibilidad de que gran parte de los votos nulos provengan de la consigna del MAS. Bueno, estos datos nos muestran que eso ya se ha consumado, ya no hay posibilidad de transferencia de datos. Yo creo que los indecisos son los que marcan. Sí, son los o que los que marcan, pueden marcar. pero no por filiación política. Entonces, no, sino porque seguramente es la ciudadanía que está en espera de la mejor propuesta, las mejores soluciones. Claro, y ese es el tema. No hay un juego político ya ideológico, hay un juego pragmático más bien. Práctico. Sí, práctico. Bien, sí, Fernando. Pero yo quería reforzar mi posición en cuanto a lo que sucedió en la primera vuelta y lo que puede suceder en esta segunda vuelta. El padrón nuestro, más o menos, son 8 millones de bolivianos que estamos inscritos en el padrón electoral. 7.5 y algo aquí en Bolivia y el resto en el exterior, que todos ellos vamos a votar. En la primera vuelta, solamente 5 millones de bolivianos votamos. Digo votamos porque hicimos opción a alguna de las candidaturas.
Esto quiere decir que de los 8 millones, 3 millones de personas no indicaron su preferencia por ninguno de los candidatos, porque fueron 1 millón y pico de votos nulos, votos blancos, ¿no es cierto?, y un ausentismo que superó el 1 millón de habitantes. Entonces, ahí hay un segmento grande, son 3 millones de personas que no han direccionado su voto a ninguna de las candidaturas. En esta segunda vuelta, eso puede dar la sorpresa, eso puede dar la diferencia. Por eso yo decía que el ausentismo no estaba siendo considerado de que puede ser un voto a ser conquistado por estos dos candidatos. Entonces, yo creo que eso también habría que analizarlo y seguramente esto nos puede cambiar el escenario hasta el día Fernando, 19 de octubre. Pero ¿por qué tanto, a ver, al margen del ausentismo, por qué tanto indeciso, tomando en cuenta que ahora es una cosa de dos, básicamente? ¿Eso qué implica? Porque antes, obviamente, eran 8 candidatos, ¿no? Así es, no, es que la indecisión pues va a continuar, porque hay gente que esconde su voto, que ese es el indeciso, lo justifica diciendo no sé, cuando sabe. Entonces, ahí Renzo, que es sociólogo, debe tener otra interpretación, ¿no es cierto? Pero hay gente que así sucede. Una cosa también es la intención de voto y otra cosa es la percepción del voto. Porque la intención es yo voy a votar por usted, pero pienso que va a ganar Cecilia. Bien. Son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Que también eso, a la hora de la verdad, el día domingo, vamos a verlo en las urnas. Y como lo estaban diciendo ustedes, en esta segunda vuelta, que es completamente distinto a lo que pasó en la primera, con un solo voto se puede ganar. Pues Fernando, ¿qué cree usted que marque la diferencia a tan poquitos días? Es decir, estamos hablando, y lo decía Renzo, a ver, Fernando dice los que no fueron a votar. Renzo decía el voto pragmático, la gente que está esperando estos días para decir que no tiene nada que ver con ideología. ¿Cuál es su criterio? Bueno, pienso que estas elecciones han sido la tumba de la política tradicional. Al final del día lo que estamos viendo no es una pugna, una lucha entre partidos políticos, sino estamos viendo una pelea entre candidatos, literalmente. Hemos visto casos muy puntuales, un candidato que sale al día siguiente de los resultados y dice yo apoyo a, en el caso de Samuel Doria Medina, dijo yo apoyo a Rodrigo Paz. Y probablemente él no tiene la potestad de endosar los votos hacia un u otro candidato. Y eso lo estamos viendo reflejado ahora, me parece. La indecisión me parece que va a terminar decantándose tristemente, más allá de por ese voto que puede haber un componente de voto oculto, puede haber un componente realmente de indecisión, pero vamos a terminar decantándonos por el menor rechazo. Y ese indeciso va a ir hacia el candidato que rechace menos. Ajá. Renzo, ¿tiene algo que ver esta situación de lo que está ocurriendo en el país con algo que se ha mencionado a lo largo de la campaña, una votación de Occidente y de Oriente muy marcada y muy dividida? No, en este momento no tenemos el dato preciso. Tendríamos Ahora lo vamos a ver. Claro, tendríamos Enseguida que ver lo cómo vamos a ver. Ahora vamos a ver por departamento cómo se caso, vota. En todo caso, yo creo que no es que haya un voto ideológico propiamente, ¿no? Pero hay posicionamientos frente a la sociedad. Esto quiere decir ideas de diseños de país diferentes, ¿no? Porque yo estaba viendo una propaganda precisamente en Z1 donde el candidato Pazamora apela, se declara gobernante de la mayoría frente a los que podrían ser gobernantes de la minoría. Este es un dato importante. Es un dato porque marca realmente por primera vez públicamente una diferencia de lo que los hace diferentes. En planes económicos y en planes de gestión no creo que haya mucha diferencia. Todo el mundo va a tener que hacer lo mismo para suprimir la inflación. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que el sujeto al que se están refiriendo es diferente. El sujeto popular, por un lado... El candidato, estamos sí, hablando. El candidato, él o los candidatos. El candidato o los candidatos se están refiriendo. En el caso de la democracia cristiana, a un sujeto particular, ¿no? Que podríamos llamarlo, entre comillas, lo popular. Por diferencia a lo no popular, es decir, a la ciudadanía. Ajá. Ahí ese es un punto en el que la ciudadanía va a tener que definir. Perdón, Renzo, a ver, acá entonces en esta recta final ya no pesa tanto la propuesta como tal, o sí pesa, sigue pesando la propuesta, sí, o más es el lenguaje del candidato y cómo llega al ciudadano que quiere votar el destinatario. Ajá. El destinatario. Uno es el destinatario que podríamos poner entre comillas popular y el otro es el ciudadano.
y los planes de gobierno tienen que ser diferentes, porque las soluciones a la crisis van a ser iguales, pero los planes de mediano y largo plazo, una cosa es pensar en las soluciones para un sector de la población y otro es para el todos, otro sector, ¿no es para cierto? toda la población. Claro, Fernando, entonces, ¿usted qué cree? Ahí está la diferencia. Sociológicamente hablando, esto es muy interesante. ¿Cuál cree que es el factor determinante, Fernando, que haga cambiar ese 10%, o bueno, que haga decidir, mejor dicho, ese 10% de indecisos? Yo voy a hablar de manera conjunta, global, ¿no es cierto? Cuando hablamos de Rodrigo y de Tuto, o de Tuto y Rodrigo, también estamos hablando de Juan Pablo y de Lara, ¿no? Que ellos en este momento captaron la atención de todo el país, justamente porque para bien o para mal, la guerra sucia, los ataques, fueron los eslabones más débiles en esta campaña a ser atacados por ambos frentes, porque tanto Tuto como tanto Rodrigo, con sus estrategas, ¿no es cierto?, han centrado su fuerza en la vicepresidencia, si lo hablamos políticamente, ¿ya? Entonces, esto también o puede ayudar o puede desayudar, ¿no?, para el tema de la votación. Entonces, acá no solamente ya nos estamos cerrando en ver por quién la gente va a intentar votar o hacia dónde va a llevar agua a su molino con la candidatura, porque el binomio es el que está justamente en juego. Y los binomios son diferentes, completamente distintos. Si bien los presidentes, candidatos a la presidencia, tienen coincidencia social, ideológica, política, en formación, pero los vicepresidentes son completamente distintos, ¿no es cierto? Ya lo mencionaba Renzo, es la clase social. Además, cada uno de estos candidatos le habla a un sector diferente del país. Y le habla de una manera distinta también. Ya, obviamente, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, por eso en el anterior debate que pasó el anterior domingo, yo lo vi con sabor a muy poco porque las propuestas quedaron en segundo plano, ¿no es cierto? Creo que el debate que viene este domingo, ahí se van a confrontar las mejores propuestas. Y eso es lo que hay que seguirle a los dos candidatos, que nos presenten las mejores propuestas y que se dejen de estar defendiendo o atacando, que eso es lo más importante. Don Fernando, hablando del debate este domingo, que genera mucha expectativa, ¿podría cambiar este panorama? ¿Podría consolidar alguno de los candidatos? Totalmente. Al final de cuentas, como bien lo decía el doctor Renzo, estamos frente a un escenario donde la crisis ha obligado a que los planes de gobierno que se han presentado sean prácticamente iguales. ¿Cuál es la diferencia fundamental, más allá de la persona que recibe el mensaje, sino también es la velocidad con la que cada candidato planea resolver los problemas? Yo creo que ese es un punto fundamental que al final del día es parte de la decisión que se va a tener que tomar. O vamos por medidas que tomen un camino más de shock, más de corte drástico, o vamos por otro tipo de medidas que vayan suavizando un poco la situación económica. Entonces, es una decisión compleja que espero que termine de ser aclarada el día domingo por los dos candidatos. O sea, ¿con anestesia o sin anestesia? Una cosa así. Tiene que venir, lastimosamente, yo siempre digo, van a venir años de resaca económica, porque hemos tenido una borrachera de 2 décadas. Ahora la pregunta es ¿cuánto va a durar esa resaca? Queremos que dure 1 año, 2 años, 3 años, depende de la propuesta y de la velocidad con la que quieran implementarlo. Renzo, lo económico hoy es fundamental para lo que le pueda decir el candidato o estos candidatos en estos 9 días que nos faltan y ya restando. Yo creo que es muy importante, pero no creo que sea lo determinante. Lo determinante, porque como hemos mencionado, la manera de controlar la inflación, por ejemplo, es suprimir la impresión de billetes inorgánicos, ¿no? Eso lo tiene que hacer la derecha, la izquierda, el centro, el amarillo, el rojo, el verde, quien sea que llegue al poder. Las medidas macroeconómicas que se tienen que tomar las van a tomar igual, independientemente. En cambio, la percepción que se tiene de la sociedad que queremos construir es la diferencia. Ahí estriba la verdadera diferencia. Bien, perfecto. Gracias, Renzo. Señoras y señores, el análisis de los datos a nivel nacional que los acabamos de presentar